Siempre es difícil hablar de este tema con quien fue protagonista siendo muy joven, ¿no es cierto? Manuel Guerrero está conectado hasta ahora desde Europa, hijo de uno de los hombres asesinados en este cruel crimen de la dictadura. Él es sociólogo, es eticista, es académico de la Facultad de Medicina, Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, es investigador de la Universidad de Uppsala en Suecia y es autor también de un libro que acaba de publicar denominado Sociología de la Masacre. Manuel, ¿cómo está? Un gusto, como siempre, conversar con usted en un día que me imagino que es difícil, además de mezclar entre conversación sobre miradas de futuro, conversación sobre memoria y también los recuerdos personales, ¿no es cierto? Manuel Guerrero, un gusto tenerlo aquí conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. Hola, mucho gusto de poder conversar con usted en un día tan especial para nosotros como país. Efectivamente. Y en un año, además, en el que hemos hablado de lo relevante que es la memoria, acabamos de tener una conversación a propósito de la agenda de ley de seguridad, ¿no es cierto? La agenda de seguridad impulsada por el gobierno chileno. Vamos a hablar en un rato más también con organizaciones internacionales como Amnistía Internacional sobre los informes a las violaciones a los derechos humanos en lugares donde se contrapone la seguridad con los derechos humanos. Y en estos momentos pareciera que hablar de memoria es tan relevante, de derechos humanos tan relevante, porque nos olvidamos de lo que significa efectivamente vivir bajo tiranías, cuando se pierde el Estado de Derecho, un año en el que se conmemora los 40 años del fin de la dictadura argentina, pero los 50 años de la dictadura chilena, ¿no es cierto? Contexto en el cual se dan estos crímenes en estos días tan complejos. Para usted, estos días, ¿cómo se deben recordar? ¿Qué es lo que tenemos que como sociedad conversar? Bueno, se tratan de días donde la historia pasó por nuestros cuerpos, literalmente. Es decir, se trata de momentos en que lo sociopolítico tomó una forma feroz, que es el asesinato de personas por parte de organismos de seguridad del Estado. Este libro que tú mencionas, Sociología de la Masacre, la producción social de la violencia, yo parto con el testimonio del 29 de marzo, cuando a las puertas de mi colegio, a las 8:30 de la mañana, arrancaron a mi padre y a José Manuel Parada, lo secuestraron y al día siguiente aparecieron sus cuerpos, ¿cierto?, degollados, desangrados junto al de Santiago Natino. Y el mismo día fueron ultimados a balazos, ya estando neutralizados, Rafael y Eduardo Vergara, también murió Paulina Aguirre Tovar y Mauricio Magritte. Es decir, se trata de un día que carga con muchos muertos y donde los organismos que debieran estar en defensa de la propia población se volcaron contra ella. Entonces, si bien se trata de temas delicados y difíciles, es importante mirarlo a la cara para tratar de comprender lo que sucedió y de esa manera, entendiendo el fenómeno también, tratar de intervenirlo, tratar de anticiparlo, tratar de evitarlo. Entonces, parece que son días de memoria dura, cruda, porque volvemos a pasar por el recuerdo, nuestro cuerpo vuelve a pasar por ese horror, pero también se trata de momentos de recuperar el aliento, de ponerle nombre a este horror, de ponerle rostro, de entender lo que sucede cuando perdemos el Estado de Derecho, la democracia y cuando los organismos que están con la tarea de cuidarnos se vuelvan en contra de nosotros. Así es que es un día de reflexión también y de acción hacia el futuro. Sí, yo partía diciendo que es un día complejo porque hoy los medios de comunicación, los discursos de las autoridades están prioritariamente centrados en los problemas de seguridad. Y en ese contexto se da la conmemoración hoy del Día del Joven Combatiente en honor a los hermanos Vergara Toledo. Un día que ha ido transitando o donde la violencia subversiva con la que efectivamente se contestaba el régimen de la dictadura ha ido derivando en una especie de violencia o a juicio de los medios de comunicación y de las autoridades, de una violencia que es necesario controlar, que es necesario reprimir, pero donde los temas de memoria quedan en segundo plano. ¿Cómo es posible encontrarse con ambas conversaciones? ¿Y qué significa para usted también la deriva que ha tomado este día? Bueno, se trata de tanto las fechas importantes, los lugares donde ocurrieron los crímenes, son marcas de memoria que llevan nuestras sociedades y cuando, tal como ocurre en los procesos individuales, cuando no se elaboran los traumas, esto tarde o temprano lo reprimido siempre vuelve, decía Freud.
Y lo mismo ocurre en a nivel social, a esta escala colectiva, cuando se tienen todavía deudas pendientes respecto a situaciones pasadas, estas temáticas vuelven a aflorar, seguramente con nuevos contenidos de parte de nuevos actores. Y aquí, ¿qué es lo que estaría pendiente después de tanto tiempo? Están pendientes todavía de miles de casos de detenidos desaparecidos que no sabemos dónde están. Están pendientes miles de casos de juicio a violadores de derechos humanos, pero están pendientes a una escala social también, algo de lo cual el estallido también dio testimonio. Está pendiente el tema de la sociedad que fue reorganizada a partir del uso del terror contra la propia población. Ese tipo de sociedad tremendamente desigual sigue estando pendiente el problema de justicia social. Entonces hay sectores de la sociedad que ya no encontrando otro lenguaje con el cual expresarse, se valen del uso de la violencia también para llamar la atención. Y eso es lo que la democracia, con sus partidos, con sus programas, con sus políticas públicas, debieran intentar procesar. Y ese es un gran pendiente. Pensamos que eso iba a ser de alguna manera procesado con el proceso constitucional que estuvo en curso. Veremos si es que este segundo también da el ancho, porque si no, los temas que no se trabajan a nivel social vuelven a aparecer y tarde o temprano vuelven a aparecer en forma de violencia. La violencia también comunica. La violencia también, aunque nos resulte horrorosa, también tiene una causa y por lo tanto, junto con la alarma pública y la condena moral que puede tener la violencia, también hay que entender qué es lo que está detrás y esos son los temas a los cuales hay que apuntar. Yo hacía mención hace un rato de lo que ha significado la salida, ¿no es cierto?, la publicación, la realización de la película Argentina 1985 en materia de memoria para el pueblo argentino, el que nuevas generaciones conozcan esa historia y el debate que has permitido también, más que debate, quizás el aporte que ha permitido a partir de una película que ficciona, ¿no es cierto?, un caso, que es el caso del juicio a las juntas, ¿no es cierto?, pero que por otro lado ha permitido que académicos, juristas y otros involucrados en ese contexto permitan entregar más información de lo que significó, del rol que tuvo Raúl Alfonsín y el poder político para efectivamente llevar a juicio a las juntas en el poder civil. Entonces ha significado no solamente un trabajo de memoria, sino que también poder decir, tuvimos un juicio que efectivamente marca un hito. ¿Hay una diferencia entre la conmemoración de eso en Argentina hoy, cuando en el año 2023 se conmemoran 40 años del fin, con los 50 años del inicio de la dictadura de Pinochet en Chile? ¿Cuál es la diferencia entre cómo ambas sociedades han podido vivir y conversar sobre las dictaduras? Bueno, el caso argentino es muy pragmático en ese sentido, y la película lo muestra muy bien. El hecho histórico de que los comandantes en jefe de distintas ramas de la Fuerza Armada en su conjunto fueron juzgados y el dictador termina en prisión. En el caso chileno esto fue muy distinto. Es una transición muy diferente la que se vivió en el caso chileno, y eso es pendiente en materia de lo que se llama justicia transicional, es decir, en temas de verdad, de juicios, de memoria, de reparación y la garantía de no repetición es un pendiente en el caso chileno. Lo vimos a propósito de la revuelta social. No solamente hubo una dimensión violenta de la propia revuelta, lo que da cuenta de los problemas que habitan aún en esta sociedad, sino también hubo una respuesta, por ejemplo, de carabineros de Chile disparándole a los ojos a las personas en forma masiva. A diferencia, por ejemplo, del ejército, lo que marca una discontinuidad, que en plena conferencia de prensa del presidente en ese momento, Sebastián Piñera, dice estamos en guerra, y el general que está al lado dice, presidente, yo no estoy en guerra contra nadie. Claro. Lo que marca una diferencia respecto a lo que fue la actitud del 11 de septiembre. Entonces, se tratan de procesos sociohistóricos distintos. En Argentina seguramente hay muchas temáticas pendientes de diferente tipo, pero para el caso chileno, yo diría que la principal, junto con la investigación en temas de violación de los derechos humanos, lo principal tiene que ver con que la sociedad que fue reorganizada en base al terror, finalmente derivó, con todos los arreglos y ajustes y reformas que se hicieron los 30 años de dictadura, derivó en una sociedad que contiene mucha conflictividad por los niveles de desigualdad que existen. Y mientras esa desigualdad, esa injusticia estructural estén aún en la base, que se expresa en la educación pagada de distinta calidad que la pública, la salud pagada de distinta calidad que la pública, sistema de pensiones, etcétera,
la violencia va a volver a aflorar. Sí, Entonces, si es que lo que se quiere claro. paz, lo que se requiere es avanzar en temáticas de justicia social. Claro, y de la justicia que marca una diferencia respecto a establecer al menos una verdad jurídica, como sucede en Argentina, y unos poderes políticos o poderes de la sociedad civil también y política que se ponen de acuerdo en una visión. Uno pide, o sea, sí, uno siempre sabe, y en todas partes del mundo hay unos extremos que quedan por el borde, pero que al menos acuerdan algo, pero que hoy, a propósito de lo que usted mencionaba, el estallido social, que es la peor crisis de vulneración de los derechos humanos en Chile tras la dictadura de Augusto Pinochet, ha vuelto a poner en entredicho, y hoy incluso contra la pared del presidente de la República, cuestionándole que haya él efectivamente hablado en contra de Carabineros durante esos momentos, como si hablar sobre la protección de los derechos humanos, y lo conversábamos hace un rato, fuera a hablar en contra de la seguridad, una materia muy sensible, y haberle quitado el respaldo a Carabineros en ese momento, entonces sería validar la violencia. Un tema que hoy está también en la mesa a propósito de lo que pasa en El Salvador y en otros países donde derechos humanos y seguridad se contrapone. Sobre ese contexto, quiero que usted me hable, para cerrar, Manuel, de este libro que ha publicado, que se llama Sociología de la masacre, cuando la población se hace parte de la violencia aniquilatoria. ¿Qué es lo que ha querido plasmar en ese libro? Se trata precisamente de intentar de comprender un fenómeno tremendamente espantoso, que es cuando, en el caso chileno, el 11 de septiembre hubo un golpe militar, y pueden haber muchas interpretaciones qué es lo que llevó a que se produjera ese golpe. Pero una vez ya realizado el golpe, el 11 de septiembre, a las 24 horas, el país estaba bajo control militar prácticamente completo, con unos escasos focos de resistencia que luego fueron aplastados. Y una vez que está neutralizado el país, sin embargo, a partir del día 12 de septiembre de 73 al 30 de diciembre de 73, se concentra cerca del 60% de los muertos de los 17 años de dictadura. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Siendo que estaba el país bajo control. Y eso tiene un paralelo con el caso de mi propio padre, o sea, que hay una institución del Estado que ocupa helicópteros, recursos, etcétera, para secuestrar a plena luz del día a profesores desarmados, llevarlos, torturarlos a un centro clandestino bajo estado de sitio y finalmente degollarlos. Y es ahí donde ocupa entonces el concepto de masacre, que es cuando hay una violencia aniquilatoria unilateral contra la población civil que no tiene posibilidad de defenderse. Y ese proceso hay que ponerle atención cuáles son las señales que llevan a la sociedad cuando se empiezan a escalar. Y cómo la población, a partir de distintos mecanismos, se hace parte. Entonces, este es un libro que, arrancando el testimonio personal, intenta ver las claves más generales de esta violencia aniquilatoria para entender el fenómeno y de esa forma intentar anticiparlo para evitarlo. Bueno, la invitación es que con esas herramientas podamos conversar saliendo de ciertos lugares comunes en una fecha tan importante como son los 50 años del aniversario del golpe de Estado. Efectivamente, y va a ser una conversación que va a cruzar Chile de aquí hasta esa fecha, probablemente durante todos estos meses que vienen, de distintas formas, y por eso es tan importante conversarlo con usted. Siempre le agradezco la posibilidad suya de poner su experiencia también, su conocimiento y su formación profesional al servicio de una conversación que es difícil, me imagino revictimizante, y por eso mismo siempre le agradezco con toda la profundidad del corazón las conversaciones que se pueden sostener, que son tan profundas y tan fundamentales para las sociedades. Estamos hablando con Manuel Guerrero, sociólogo y eticista, académico de la Facultad de Medicina y Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, investigador de la Universidad de Uppsala en Suecia, víctima cuando era adolescente de uno de los peores crímenes de la dictadura, y autor también de este libro que acaba de publicar, Sociología de la masacre. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por el espacio. Que esté muy bien.